Hola, buenas tardes, buenos días o a la hora que lo estéis viendo. Me alegro de estar con vosotras. Este, este vídeo va a ser una enseñanza sobre la identidad. Estamos haciendo toda una serie de la identidad y vamos a empezar por porque habla muy profundamente de lo que somos. Y esto es muy importante. ¿Por qué es tan importante? Porque si no sabemos quién somos, no sabemos ni a dónde vamos, ni a dónde venimos, ni cuál es nuestro propósito. Estas son las preguntas existenciales más importantes de nuestra vida. Y necesitamos saber el diseño. Hay una única persona que es como tú. Hay trillones de posibilidades de que no haya una persona en millones de años como tú. Exactamente como tú. Podemos tener cosas parecidas, podemos tener cosas complementarias, pero tú eres único, yo soy única. Todos tenemos una sola huella digital. Esa huella digital es única. Es lo mismo que los copos de nieve. Cada copo de nieve tiene un diseño único. ¿Esto de qué nos habla? De un gran diseñador. Nuestro Dios es un gran diseñador. Él ha diseñado personas únicas, copos de nieve únicos, animales maravillosos, órganos maravillosos. Y toda la creación de Dios habla de un gran diseñador, de una gran inteligencia. No puede ser casualidad todo esto. Hay una gran inteligencia que ha diseñado y que todo tiene una causalidad. No es casualidad, no somos fruto de la casualidad, todo tiene una causalidad. Somos un proyecto de Dios. Y este proyecto es lo más maravilloso porque cuando Dios creó al hombre y la mujer fue lo último de la creación. Por tanto, primero preparó el ambiente espiritual y físico y después puso allí a un hombre y a una mujer con un propósito. Es como cuando una boda. Preparamos todo. ¿Y para qué? Para esos novios, para que empiecen una familia. Pues eso es el diseño de Dios. Empezó con un gran preparativo de boda. Es una forma de leer la creación. Y termina también, la Biblia también termina con una gran boda. Y esto es así, es el amor de Dios, porque Dios es amor. No es que tiene amor, es que es amor. Y con ese amor Él nos transforma. Y la fuerza más poderosa del universo es ese amor. Así que voy a compartir con vosotras una pantalla en la que hablamos de nuestra identidad. Así que espero que la veáis. Pues pone tu identidad espiritual. ¿Le estás dando valor? Bueno, pues lo primero que tenemos que ver es que nuestra identidad es espiritual. O sea, somos un espíritu que tiene alma y que vive en un cuerpo. Y que la alma es el puente entre el espíritu y el cuerpo. Para que el espíritu se pueda comunicar con el cuerpo, hay un alma. Y esa alma es la que un poquito conocemos. Conocemos un poquito el cuerpo, conocemos un poquito el alma, porque sabemos lo que nos duele, lo que nos ofende, lo que nos gusta. Esto es el alma. Pero tú eres un espíritu, yo soy un espíritu. La Biblia dice que Dios es el Padre de todos los espíritus. Y también dice que antes de la fundación del mundo, fuimos creados para Dios. Esto lo puedo buscar. ¿Dónde tengo la Biblia? Voy a coger la Biblia. Porque este verso no lo puse, pero
es un verso importantísimo, está en Efesios 1. Es un verso importantísimo porque nos dice Efesios 1, 3 y 4. Bueno, vamos a hablar del 4. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Está diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Empieza así, ¿vale? Voy a leer el primero. Que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nos bendijo. Eso lo dice en pasado. Ya estamos benditos en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Y cuándo fue la fundación del mundo? Pues otro día lo podemos ver con más detalle porque no es el tema de hoy, pero la fundación del mundo fue antes de la creación. No, fue después de la creación, perdón. Cuando el hombre y la mujer pecan, fundan el mundo con el diablo. Fundan el sistema de este mundo. Se someten al diablo, se someten a la serpiente a la que ellos tenían que gobernar. Y cuando ellos hacen eso, pues se someten al yugo diabólico y a la esclavitud de la muerte, la enfermedad, el trabajo para comer. Todo esto Dios no les había hecho. Dios no les había dicho que iban a trabajar con duro trabajo, no, todo eso lo tenían. El trabajo no era duro, era trabajo, porque Adán, antes que eso, puso nombre a todos los animales. Era trabajo, pero no era duro. Pero el diablo puso un yugo de esclavitud con la caída y fundó un mundo que dominaba la muerte, el temor, la traición y muchas cosas. Entonces, y todo lo malo, todo lo del sistema de este mundo, ¿no? Entonces, la separación de Dios, la separación de hombre y mujer, todo esto es cuando se funda el mundo. Y Dios dice en esta escritura que antes de la fundación del mundo nos escogió en Cristo y nos bendijo. Eso quiere decir que nosotros ya estábamos allí antes de la fundación del mundo. Así que esto es muy importante para entender que antes de nacer de nuestro papá y nuestra mamá, nosotros estábamos con Dios y éramos espíritu. Y ese espíritu estaba con Dios, que es el Padre de todos los... Dios es el Padre de todos los espíritus, como dice la Biblia. Entonces, bueno, os comparto esto que es tan importante, porque a partir de que somos espíritu, alma y cuerpo, podemos vivir desde nuestra alma o podemos vivir desde nuestro espíritu. Si vivimos desde nuestra alma e ignoramos que tenemos un espíritu, nuestras emociones son las que nos dirigen, nos sentimos controlados por las emociones, incluso esclavos de ellas. Estamos tristes y no podemos superarlo, estamos deprimidos y no podemos superarlo, tenemos ansiedad y no sabemos cómo controlarla. Somos dominados por pasiones, tendencias pecaminosas. Todo esto pasa cuando vivimos desde el alma. En cambio, cuando vivimos desde el espíritu nuestro se conecta con el Espíritu Santo y le pide el control. Y el Espíritu Santo nos ayuda a controlar las pasiones que hemos dicho antes, las emociones que hemos dicho antes, los pensamientos, porque la mente viene con muchos pensamientos, la mente piensa muy rápido, pero si nosotros aprendemos a vivir en el Espíritu y a no ser controlados por las emociones, podemos ser dirigidos. Nuestro espíritu recibe la dirección del Espíritu Santo y el pecado no puede controlar nuestra vida. Así que es la más maravillosa manera de vivir, la de nuestro espíritu. Pero fijaos, conocerse a sí mismo, hasta ahora, en la mentalidad del mundo, es conocer tu cuerpo y tu alma, y ya está. Pero desde el prisma de Dios, es conocer a Dios, que es la fuente.
Dios es tu fuente, es mi fuente. Él es el creador, el que nos ha hecho. Desde que estábamos en la barriga de la mamá, nosotros fuimos creados por Dios. Y Él nos da identidad. Él creó nuestro cuerpo, pero ya, como he dicho antes, creó nuestro espíritu. Entonces, nos ha dado una identidad. Él es el Padre de todos los espíritus. Por tanto, todos somos hijos de Dios, pero aquí llegamos y nos olvidamos. Llegamos aquí y empezamos a ser físicos y a ser almáticos. Y el cuerpo y el alma empiezan a controlarlo todo. Y nadie nos explica que somos espíritu. Y entonces ahí perdemos el camino y la comunión con Dios. Entonces, la identidad espiritual. Hay una identidad espiritual que es para todos. Y hay una identidad espiritual individual. Hay una identidad espiritual que cuando nos reconciliamos con Dios, primero somos pecadores, pero porque hemos perdido el camino, porque el sistema de este mundo no nos enseña el camino. Pero cuando reconocemos que somos criaturas de Dios, ¿vale? Creados por Dios, criaturas de Dios, me he equivocado antes, o sea, no somos hijos hasta que recibimos a Cristo, ¿vale? Quiero aclarar esto porque somos hijos de Dios cuando recibimos a Jesús. No somos hijos antes, somos criaturas de Dios todos, ¿no? Somos hechos a su imagen, todos. Dios hizo a Adán y a Eva a su imagen. Dios convocó la Trinidad y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, para que gobierne sobre toda la creación. Y eso era hacer al hombre con un propósito. Y a la imagen, ¿y la imagen de Dios qué es? Pues la imagen de Dios es que nos parecemos a Él con capacidad de amar, de tener hijos como Él tiene, de hacer familia como Él es, la Trinidad es una familia, de ser uno, de morir a los propios por el amor, a los propios deseos, por amor al otro. En todo esto y muchas cosas más somos imagen de Dios, somos inteligentes, creadores, somos imagen de Dios. Entonces, embajadores del reino. Dios tiene un reino celestial y Él quiere reinar en la tierra. Y nosotros somos embajadores en esta tierra del reino de Dios. También somos la luz del mundo, la sal del mundo y muchas cosas más que iremos descubriendo, ¿vale? Todas estas cosas que somos, estas lo somos todos. Todos somos sal, todos somos luz cuando estamos alineados al Señor. Porque si estamos pecando, pues no somos luz. Si odiamos a nuestro enemigo, no somos luz. ¿Me entendéis? Tenemos que ser luz, es cumplir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y todo esto es nuestro llamado y nuestro propósito, ¿vale? Pero hay una identidad espiritual individual. Como tenemos una huella digital única, nosotros somos una creación especial, como he dicho, y hay un diseño especial celestial para ti. Dios no ha diseñado solamente tu nariz, tu cuerpo y tu alma. Eres único porque tienes un espíritu diferente, un alma diferente, un cuerpo diferente a todos los demás. O sea, eres único en todo. Y esto es un diseño que Dios ha hecho para ti. Pero claro, el enemigo lucha contra Dios y lo que quiere es que el diseño de Dios para nosotros sea abortado. Y te vas a encontrar que muchas cosas van en contra de ti. Que tu espíritu, tu alma, ya no voy a hablar del cuerpo ahora,
tu espíritu, tu alma te pide algo y crees que tienes que hacer esto y estás convencido, pero se levantan cosas contra ti y no te dejan ser eso que tú tienes que ser. Y eso lo sientes muy profundo, es algo muy profundo. No sé si estoy hablándole a alguien, pero no, es algo muy profundo que parece que cuesta salir. ¿Por qué? Porque hay oposición. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que quiere hacer es darte un antidiseño. Él es el destructor. Él vino a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a que tengamos vida y vida en abundancia. Por eso vino Jesús, para restaurar todas las cosas que en el pecado original fueron trastocadas. Y para volver a llevarnos al Edén, al diseño original, a la comunión con Dios, a la comunión hombre y mujer. Entonces, Dios quiere que conozcas el diseño que Él tiene para ti. Y necesitas revelación, necesitamos. Dios quiere que lo conozcamos y necesitamos revelación de lo que Dios dice de nosotros y de lo que Él tiene para ti. En realidad, toda la Biblia es para ti y tú puedes hacer todas las cosas, pero hay un diseño especial en el que tus habilidades, en que fluyes, en el que eres tú, es una cosa que harías tú aunque no te pagaran por hacerlo. Es una cosa que te sale, eres así y eso te encanta y eso es lo que tienes que dar al mundo. Y eso es tan especial que es el diseño de Dios para ti. Pero ¿cómo conocemos este diseño? ¿Cómo tenemos esa revelación de lo que Dios dice de nosotros? Porque teniendo la lucha de que el enemigo en los pensamientos y en las emociones puede poner cosas antidiseño, ¿cómo lo descubrimos? Pues ahora lo vamos a ver. ¿Qué hace la identidad espiritual? La identidad espiritual, bueno, la pregunta anterior de cómo lo descubrimos, la vamos a ir viendo en toda esta lección un poco, ¿vale? Así que la dejo ahí, ¿vale? La dejo ahí, cómo descubrimos el propósito de Dios para nosotros, porque poco a poco vamos a ir viendo. Vamos a ver qué hace la identidad espiritual. La identidad espiritual, lo que he puesto en negrita, es te otorga y define tu propósito. En Efesios 1, 18 y 19 lo he leído. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. No he leído este. He leído uno del mismo capítulo, pero no era este, perdón. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, de los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Fijaos, aquí responde un poco la pregunta de antes. ¿Cuál era la pregunta de antes? ¿Cómo descubrimos el propósito? Vamos a ver cómo responde esto. Cómo Dios nos ayuda a descubrir el propósito. Fíjate, dice que el Espíritu Santo alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos cuál es la esperanza a la que se nos ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea que tenemos una esperanza, un llamado, necesitamos entendimiento para conocer esa esperanza, para conocer ese llamado, y necesitamos entendimiento para conocer las riquezas de la gloria, de la herencia que tenemos en Dios. Y necesitamos entendimiento para ver la grandeza del poder de Dios para con nosotros, según la operación del Espíritu Santo en nosotros. Imaginaros. Ahí dice el Señor que para saber la identidad, para saber cuál es quién somos, Él nos va a alumbrar. Pero si buscamos en la Biblia el versículo anterior, que es el 17, de Efesios 1, vuelvo a ir a Efesios 1, es un capítulo muy importante, muy difícil de entender
a mí me ha sido por años como muy profundo y como que se me escapaban muchísimas cosas de este versículo. Fijaos que el 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. ¿Cómo conoces, por ejemplo, yo que soy maestra, ¿no? ¿Cómo conozco a un niño? ¿Cómo es el padre? ¿Cómo es la madre? Puedo saber algo del niño. Puedo ver algo. Pues aquí dice lo mismo, ¿no? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, alumbrando los ojos. O sea, primero tenemos que conocer a Dios para luego entender la esperanza que nos ha llamado, las riquezas de gloria, la grandeza de su poder y la operación de su poder. O sea, tenemos que conocer la fuente. Tenemos que conocer al Padre. Si no conocemos al Padre, ¿cómo vamos a saber quién somos nosotros? Si no sabemos cómo es nuestro Padre, ¿no? En mi caso también, ¿no? Yo si veo cómo es mi padre y cómo es mi madre, puedo entender muchas cosas de mí. Cómo era él, cómo era ella, en lo que me parezco a él, en lo que me parezco a ella. Y así es nuestra vida. Pero en el espíritu, si tú quieres conocer al Padre de tu espíritu, no es tu padre y tu madre. El Padre de tu espíritu es Dios. Y eso es lo más grande que tienes tú. Porque por muchas dificultades que hayas tenido, por muy mala que sea una herencia biológica, en el caso que lo sea, ¿no? No hay nada más grande que conocer que eres y criatura de Dios, que tu espíritu estaba en Dios y que fuiste creado perfecto. Ese espíritu perfecto es el que puede, juntamente con Dios, cambiar tu vida para la gloria de Dios. Cambiar tu vida de iniquidad, de procesos horribles, dolorosos, de pérdidas graves, de enfermedad, de vicios. Este espíritu que ha sido creado en Dios no está contaminado. Él tiene el Padre de los Espíritus perfecto y Él es la perfección dentro de ti que puede hacer que esto cambie. Y tu vida no tiene por qué ser lo que han determinado tus genes biológicos, ni tu entorno, ni si has nacido en un sitio muy pobre, ni si has tenido una familia muy pecadora. Ahí no define quién eres tú. Eso es lo que el diablo quiso, marcarte en esa familia, en ese abuso, en esa violación, en ese pecado de tus padres o de tus abuelos o de tus antepasados. Pero eso es lo que hizo el diablo. Pero el Señor ha venido a morir en la cruz para que tú no tengas que estar supeditado a lo que dice tu pasado. Así que bueno, lo más importante es quién eres tú. La gente valora a las personas por lo que hacen y por lo que tienen, pero es más importante el ser que el hacer y que el tener. Dios sabe quién eres. Y nosotros debemos indagar en nuestra identidad espiritual. Lo que haces, lo que hacemos, debe ser fruto de quién eres. Si tú te identificas como una guerrera contra las fuerzas del mal, tus frutos tienen que ser así, derrotando el mal. Si tú te identificas como una persona de misericordia que ayuda al pobre, tus frutos serán así porque Dios te ha dado un corazón de compasión. Si tú te identificas
como una persona que ayuda a los enfermos o ora por los enfermos, tiene una carga especial por los enfermos, pues entonces nuestros frutos serán así. Y todos no somos llamados a lo mismo. Algunos van a ser llamados a estar en primera línea en contra del diablo. Algunos van a ser llamados a cuidar a los niños, o a cuidar a los enfermos, o a alimentar al pobre. Cada uno va a ser llamado conforme el diseño de Dios para él. Pero este llamado es individual, es único. Y nuestra lucha vital es que no sea abortado, que el diablo no gane la batalla, porque el diablo va a intentar abortar este diseño. ¿Vale? Entonces, vamos a ver. ¿Qué te proporciona la identidad espiritual? Mira, en 1 de Pedro 5:10 dice, un bellísimo versículo que para mí ha sido de mucha bendición. Mas el Dios de toda gracia, gracia es regalo inmerecido, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Estas 4 palabras, wow. Dios se dedica a perfeccionarte, a afirmarte, a fortalecerte y a establecerte. Wow. Te perfecciona. Primero hace la vasija y la hace perfecta. Pero a veces tarda tiempo en hacer la vasija perfecta, porque salen varias vasijas estropeadas y la rompe y la vuelve a hacer. Afirmar. ¿Qué es afirmar? Afirmar es comunicarte quién eres. Esto es afirmarte cuando tú le dices a un niño, qué dulce eres, qué corazón tan tierno, qué sonrisa tan maravillosa, qué cariño tan especial, qué luz tienes. Estás afirmando las cosas que Dios ha hecho en su vida, los dones que le ha dado. Te felicito, has tenido muy buena actitud. Esto es afirmar. Así deberíamos ser los padres, afirmando a los niños en lo bueno. Si tú afirmas mucho a los niños en lo bueno, cuando le regañes por lo malo, no va a ser tan doloroso, porque sabrá que mi papá sabe que yo tengo muchas cosas buenas, pero ahora esto no está bien, tengo que corregirlo, ¿vale? Fortalecerse, o sea, cuando una cosa está perfeccionada y afirmada, hay que fortalecerla. Y luego establecerla. ¿Dónde voy a poner esta vasija? ¿Dónde voy a poner que traiga más belleza a mi hogar? O donde tenga más uso. Depende del uso que tenga esa vasija. Tiene un lugar o tiene otro. ¿Dónde la voy a poner? Así es Dios. Dios primero te perfecciona. Es todo un proceso. Y vemos en los hombres y mujeres de la Biblia que fueron procesados. Y no se les dio todo enseguida. Algunos tardaron muchos años. Moisés tardó 80 años en estar preparado para la misión que tenía. Así que vamos adelante. Pero esta identidad espiritual te da fuerza, te da sostén, te da equilibrio, te da firmeza, te da territorio. Cuando Dios te establece, te da territorio. Así que aquí deberíamos añadir que la identidad espiritual también te da territorio. Muy bien. Entonces, vamos aquí. La identidad también te otorga
autoridad. Sin identidad no podemos ejercer la autoridad porque no sabemos quién somos y no sabemos hasta qué punto. O sea, si yo cuido a los niños de otros papás, no puedo tener la autoridad que tengo con el mío, con nuestros propios hijos, ¿no? La identidad te otorga autoridad. Y vamos a leer Juan 13, 3, 5. Mirad, yo antes leía la Biblia de forma histórica. Muchas veces he leído la Biblia de forma histórica. Es para entender la historia y comprender la historia. Pero es que a veces te pierdes tanto. Pero sí, es una lectura necesaria, hay que entender la historia. Pero ahora la vamos a leer de otra manera, ¿no? Juan 13, 3, 5 dice: sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, iba, se levantó de la cena, esta es la última cena, se quitó el manto, tomó una toalla, se la ciñó, luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Esto es muy grande. El primer trozo, sabiendo Jesús quién era. Fijaos, él sabía quién era. Él sabía que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos. Él sabía que iba a morir por el mundo, le iba a pasar muy mal, que iba a resucitar. Él lo estaba predicando vivo. Él decía, es necesario que el Hijo del Hombre muera y resucite. Él contaba estas cosas y la gente decía, bueno, los discípulos no lo entendían. ¿Pero qué dices de morir? Si lo que vemos es que tú eres Dios, lo que tienes que no irte nunca de nosotros. Pero él no escogió eso. Él no escogió ser un padre paternalista que lo hace todo por los niños y los niños están como tontitos. Él escogió irse para que nosotros empezáramos a trabajar como él. Escogió así, ese es el diseño perfecto de Dios. Si hubiéramos tenido aquí a Jesús, claro que sí, que Jesús está vivo. Podríamos haberlo tenido aquí como rey desde que murió y resucitó. Podría ir allí, destruir todo, me pongo de rey y aquí ya está todo. No, él ha escogido generaciones, miles de generaciones, en estos 2000 años, han habido miles de generaciones que han podido creer en él y que han podido trabajar. Dios quiere discípulos y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero fijaos, este sentido de identidad de Jesús, siendo Dios, habiendo despojado de Dios, ahora se despoja de Jesucristo, de Rabí. O sea, el primero se despoja de Dios, dice en Filipenses, que se despojó y tomó cuerpo de hombre. Jesucristo es preexistente al niño Jesús. Él era el Hijo de Dios, ya, antes. Luego viene y se despoja para ser un simple espermatozoide. Imaginaros, de ser el Hijo de Dios, que comparte trono con Dios, a ser un simple espermatozoide que fecundó el óvulo de María. Este fue un gran despoje. Despojó de su divinidad. Pero aquí se despoja de su manto de rabí. Dice, se quitó el manto. ¿Qué quiere decir? Su manto de rabí, se quita la posición. El manto le da una autoridad y toma una toalla de sirviente y se pone agua en un lebrillo y lava los pies de sus discípulos. Y no se le caen los anillos al Rey de la Gloria por hacer esto, porque sabe quién es. Sabe
que es el Hijo de Dios, Él conoce al Padre. Él sabe quién es. Y tú también puedes hacer lo mismo. Puedes humillarte lo que quieras porque sabes quién eres. Y por humillarte no pierdes quién eres. Porque el que se humilla será exaltado. Y aquí Él se humilló, lavando los pies de hombres que llevaban sandalias y caminaban en caminos de tierra. Por tanto, esos pies no estaban limpios, estaban sucios. En el mundo espiritual, nuestro nivel de autoridad es el derecho legal de usar el poder del Padre Celestial. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro derecho legal es que podemos usar el poder del Padre Espiritual, pero lo podemos usar. Esto es un derecho adquirido, ¿vale? Es una cosa a conquistar. Si andamos en pecado, por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy raro, pero si nosotros robamos, no podemos decirle a un niño no robes. No tenemos autoridad para eso. Si nosotros nos emborrachamos, no podemos tener autoridad sobre liberar a gente del alcohol. ¿Me entendéis? O sea, nuestro nivel de autoridad viene con el nivel de conquista que hemos hecho de nuestros propios pecados y gigantes con los que hemos luchado, que han sido nuestras debilidades, heredadas, lo que sea, de carácter, de lo que sea. Pero nosotros primero tenemos que conquistar la santidad. La santidad es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros la tenemos que llevar. Es una colaboración entre Dios y nosotros. Dios trabaja en nosotros, pero nosotros tenemos que colaborar con Dios y tenemos que poner el empeño en que esto sea hecho. Por eso, la identidad te otorga espiritual, te otorga autoridad porque sabes quién eres. Si sabes quién eres, si sabes que ya has conquistado áreas de tu vida de pecado, puedes tener autoridad en esas áreas para enseñar. Si no sabes quién eres, no puedes tener autoridad ni sobre el diablo ni sobre la carne, tu propia carne. Entonces es muy importante y es un proceso que vayamos conquistando cada vez más territorio al diablo, porque el diablo nos ha venido a robar muchas cosas. Nos las robó, lo consiguió, pero ahora nosotros tenemos que volver y retomar, como a David cuando le robaron a todos, las mujeres, los niños y todo lo que tenían los filisteos, él fue y reconquistó, le preguntó a Dios y Dios le dio la autoridad, le dijo, sí, ve a por ellos. Pues así tenemos que hacer ahora, tenemos que ir a por el botín que nos ha sido quitado por nuestra propia culpa, pero tenemos que ir. Mirad, Jesús sabía quién era y Pablo también sabía quién era. Ellos conocían su identidad. Yo cuando era convertida y era bastante religiosa, recién convertida, religiosa porque venía del mundo católico y pues tenía mucha religiosidad, pues me sorprendía la forma tan bruta de hablar de Jesucristo y de Pablo también, porque a veces decían cosas que yo decía, wow, parece... A mí me parecía que no estaban convertidos, claro que no eran religiosos, ni Jesús ni Pablo. Jesús no vino a hacer una religión. La religión mata al espíritu, porque llena de normas. La religión es Babilonia, y ya lo veremos más adelante. Babilonia mata. Babilonia no es de Dios. Entonces, Jesús y Pablo conocían su identidad. Mira lo que dice Pablo. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Aquí un espíritu religioso puede decir, es que Pablo era orgulloso. No, estaba diciendo la verdad. Pablo fue quebrado. Fue quebrado para darse cuenta de
que estaba muy equivocado. Persiguió a la iglesia de Dios y hizo que mataran a gente. Pero Dios, Jesucristo, en su misericordia alcanzó a Pablo y le dijo: Pablo, estás yendo contra mí. Cuando se cae del caballo y se vuelve ciego, Jesús le dice: ¿por qué tiras coces contra mí? Y él dijo: ¿quién eres tú? Dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Claro, Pablo, ¿qué? ¿Eres el Mesías? ¿De verdad eres el Mesías? ¡Wow! Él era un verdadero judío. Él sabía mucho de la Biblia, pero era muy religioso, fanático, y no entendía nada. Y el Señor lo tuvo que tirar del caballo y volverlo ciego. Y estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Por eso este hombre puede hablar así. Él puede hablar así, porque ha sido roto en todo lo que él había aprendido. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pablo fue transportado al cielo con revelación de Jesucristo para que le volvieran a reprogramar, porque estaba totalmente equivocado en sus ideas. Claro, no es orgullo, él sabe quién es. No es orgullo cómo habla. Y hay muchos textos de estos, pero no nos vamos a profundizar más en esto, ¿no? La identidad, conocer tu identidad, te hace retornar al Padre, te hace volver al Padre. Conocer tu identidad. Y al volver al Padre, también podemos darle la vuelta a esta frase, ¿no? Y si volvemos al Padre, conocemos nuestra identidad. ¿Qué pasa con los hijos adolescentes? Que los hijos adolescentes creen que lo saben todo y que ya no necesitan a papá y mamá. Ese es un proceso normal, psicológico. Los hijos adolescentes ya no necesitan a papá y mamá, ellos ya saben hacer muchísimas cosas. Pero todavía no están preparados y eso todavía les cuesta. Obedecer a papá y mamá en cosas que ellos creen que ya saben hacer y que lo controlan todo, esto les cuesta mucho. Y creen que ya ellos tienen su identidad, creen que la conocen la de su alma y de su cuerpo. Pero fíjate que creen que se podrían ir de los padres y hacer su vida hasta que más tarde se dan cuenta cuando necesitaban a sus padres. Lo digo por experiencia propia. Cuanto más mayor te haces, más valoras a tus padres. Más valoras lo que ellos hicieron por ti, más valoras lo que ellos sufrieron por ti, más te apena haberlos hecho sufrir. Esto es en mi proceso personal. Espero que también esté hablando a muchas personas. Dice en Colosenses 1, 12, 14, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado, o sea, el cual, ¿quién? El Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando conocemos a Cristo, cuando nos convertimos a Cristo, Dios nos lleva de la potestad de las tinieblas y nos traslada al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y aquí os introduzco el nombre de Jesucristo como Yahshua. Yahshua HaMashiach. Yahshua es Jesús en hebreo. Y con la A es Ya, como en algunos salmos habla de Ya, de Yahvé, Yahshua. Yahshua es Yahvé. ¿Vale? Entonces, quiero recuperar este nombre, porque mirad, los nombres traducidos, ahora imaginaros,
el nombre de Lourdes, por ejemplo, ¿no? Lourdes es un nombre bonito, tú lo conoces y dices, wow, pero Lourdes en francés quiere decir pesados. Ahora tú tradúcele el nombre a una mujer que se llame Lourdes y llámale pesados. Como que no le va a gustar, ¿verdad? No, porque Lourdes en francés es muy bonito el nombre. Pero en español el significado es terrible. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros hemos traducido el nombre de Jesús, pero en realidad pienso que no deberíamos traducir ningún nombre, porque en otro idioma pueden tener otro significado y podemos incluso llegar a ofender. Entonces, me gustaría recuperar el nombre de Yeshua. Yeshua, es que me encanta. Murió para que nosotros encontráramos nuestra verdadera identidad y volviéramos al Padre. Ese fue uno de los propósitos de Yeshua. Y lo vemos en la parábola del hijo pródigo. Yeshua quiso que encontráramos nuestra verdadera identidad. ¿Y cómo la encontramos? Volviendo al Padre. Mira. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque Cristo es el Hijo primero, el primogénito. Primero era el unigénito, ahora es el primogénito, porque ahora es el primer hermano de muchos hermanos y todos estos somos nosotros. Así que nosotros somos herederos de Dios. ¡Wow! Y coherederos con Cristo, nuestro hermano mayor que abrió camino. Yo he sido la hermana mayor de 4 hermanos. Y sí, el hermano mayor abre camino para los otros. Y el hermano mayor tiene una responsabilidad. Así que entiendo muy bien esto de que es el hermano mayor. A veces tiene que pasar por procesos más difíciles que los papás no entienden, pero que beneficiarán a sus propios hermanos. Mira, que dice en Primera de Pedro, el apóstol Pedro dijo, pero ustedes son linaje, wow, linaje escogido, linaje es la línea de una generación noble, se llaman linaje, somos un linaje escogido, wow, esta palabra es muy importante, solo se hablaba el linaje de Dios, wow. Real sacerdocio. Sacerdocio de reyes, reyes y sacerdotes. Nación santa. Pueblo que pertenece a Dios. Pueblo escogido por Dios, dice en otra traducción. ¿Para qué? Aquí dice lo que somos. Y esto sí que es para todos. ¿Os acordáis cuando decía hay cosas que es para todos y hay cosas que son únicas? Esto es para todos. Somos linaje de Dios, real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, pueblo que le pertenece, que tiene el sello de Dios, que tiene la marca de la sangre. ¿Para qué? Para que proclamemos las obras maravillosas que hizo el que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Podemos proclamar qué hizo Dios. Dios me sacó de las tinieblas, me sacó de la depresión, me sacó de la miseria, de pensamientos suicidas. Estoy hablando la verdad. Él me sacó de las tinieblas y me llevó a su luz admirable. Linaje escogido, wow. Creo que son unos piropos maravillosos.
que no nos los acabamos de creer. Y creo que podríamos estar aquí. Linaje, soy linaje escogido. Soy real sacerdocio. Aquí todo el mundo te puede menospreciar. Y vas a tener menospreciadores en la tierra. Yo tengo mucha experiencia de esto. Vas a tener muchos menospreciadores que van a burlarse de ti. Pero tú tienes que saber quién eres. Tú por dentro tienes que saber quién eres. Porque ese saber que yo sé quién son, te hace poder pasar por cualquier dificultad. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios, linaje escogido. Ese soy yo, esa eres tú. Y eso es lo que tienes que interiorizar. Y no para pisar a nadie, no para maltratar, porque el pueblo de Dios no es así. No es para ser orgulloso. Es para saber que aunque te humillen, tú sabes quién eres y sigues adelante. Aunque tengas dificultad, tú sabes quién eres y sigues adelante. Aunque tengas oposición, tú sabes quién eres y sigues adelante. Eso es. No para decir, apartaos, que aquí estoy yo. No. Esa no es la actitud de Jesucristo. ¿Me entendéis? Así que bueno, vamos a volver al Padre para poder conocer quiénes somos. Necesitamos conocer al Padre. Y mirad, esta es una de las pinturas del hijo pródigo. Cuando el padre abraza al hijo que viene en harapos y los criados le traen ropa para vestirlo, porque el padre no puede verlo así, en harapos. Sabemos la historia, ¿no?, del hijo pródigo, que el hijo se va, malgasta todo, le pide la mitad, le pide la herencia a su padre reparte los bienes entre sus hijos y el hijo pequeño se va y lo malgasta todo y lo tira, viviendo mal. Y luego llega a pasar hambre, porque no lo invierte en hacer negocios para tener una riqueza, no, porque pasa hambre. Porque llega a pasar hambre porque él no piensa, lo hace totalmente imprudente. Y así vuelve al Padre. Y el Padre es misericordioso para decirle, mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Matad el becerro gordo, traed ropas, traed un anillo y hagamos fiesta, porque este hijo había sido perdido y ha sido hallado. Ha vuelto a la casa del Padre. Tú y yo tenemos que volver a la casa del Padre, volver a hablar con papá, volver y decirle, papá, necesito pasar tiempo contigo. Esto era una cosa que como mamá a mí me gustaba mucho. A mí me gusta mucho la intimidad. Pasar tiempo con mis hijas de forma íntima era lo más maravilloso que tenía y que tengo. Es lo más maravilloso. Porque esa intimidad, ese abrir el corazón, eso era tan bonito, es tan bonito. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros, estar abrazados y abrir el corazón y contar cosas profundas. El Señor dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que, bueno, creo que lo voy a dejar aquí. Volvamos al Padre. Tengo más para daros, pero creo que es importante que este volver al Padre sea en serio, para conocerle. Y ya tenemos muchas escrituras para meditar, para conocer lo importante de conocer quién eres. Así que ánimo, no estás solo, Dios te ama, has sido escogido, vuelve al Padre, pasa tiempo con Él para que Él te revele quién eres. Y cuando Él te revele quién eres, tú vas a ir hacia adelante y vas a ser afirmado en quién eres.
vas a ser perfeccionado, afirmado, fortalecido y establecido. Dios te bendiga muchísimo. Un beso grande. Quiero enviar bendición ahora. Voy a orar. Señor, te pido por todas las personas que van a ver, que están viendo y van a ver o en algún momento en las redes van a ver esta enseñanza, Señor. Te pido que les muestres el camino para ir al Padre, que alumbres los ojos de su entendimiento, que el Espíritu Santo los lleve a entender quiénes son en Cristo y quién eres tú, que eres su Padre, y a poder vencer cualquier oposición que se haya levantado contra ellos. En el nombre de Jesús, son más que vencedores por medio de aquel. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y yo los declaro a ellos y a ellas más que vencedores por medio de aquel que nos ha amado. Volvamos al Padre y conozcamos quién somos. En el nombre de Jesucristo, de Yeshua HaMashiach. Amados míos, os bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y me despido de ustedes con un gran abrazo, deseándoles que estén en los pastos del Señor y en los brazos del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.